Buenas noches, profesora. Estoy Jaime de la Fuente por acá. Estoy adjuntándole el video explicativo del trabajo número 4. Bueno, me tomé la libertad además de hacer en la primera lámina un punteo de índice para ordenar, porque la verdad que son bastantes temas los que había que abordar en este trabajo y era importante que hubiera una rigurosidad en el orden, e incluso me sirvió a mí también para aclarar cuál era la estructura exigida en el encargo. Bueno, ahí tenemos el índice, pasando después, ¿no es cierto?, a la segunda lámina, donde también me tomé la libertad de hacer una ubicación más exacta de la proposición de ubicación que yo hago de este CEFAM, que sería en la comuna de Concón, en la zona centro litoral, ¿no es cierto? Estoy ahí indicando el terreno exacto, que es un solar que está en la zona céntrica de Concón, ubicado al lado del antiguo CEFAM. Hay un SAR ahí que en el fondo arma un centro de salud cívico de varios sistemas de atención de salud que es bueno que estén, porque ahí están concentrados y hay una especie de oferta concentrada de varios tipos de atención. Ahí está la ubicación exacta en el plano general de Concón, cercano a la desembocadura del río Concagua y al Océano Pacífico. Bueno, la proposición de ubicación además es con una orientación norponiente, que es una buena orientación en esta zona climática central litoral, lo que garantiza, digamos, importantemente un buen asoleamiento del edificio, teniendo las precauciones evidentemente al oriente en verano de un sistema de corta vista, digamos, regulable, y en el norte también, que exista también, eso está propuesto más adelante en el proyecto. Es importante también destacar que aquí hay un tema de alta humedad, porque en definitiva la vaguada costera normalmente que aparece en las mañanas en la costa, y lo dice ahí del fenómeno geográfico, digamos, cuando hace la descripción de la zona central litoral, que efectivamente ese microclima o ese clima que está en la costa con alta humedad, etcétera, penetra hacia el interior a través de las cuencas de los ríos. Y este caso es un caso bien emblemático, porque el estuario del río Aconcagua que se ve ahí justamente genera esta situación de penetración de la vaguada, y eso además hace que en Concón en general y en toda esta parte de la costa haya un nivel de humedad bastante alto normalmente, especialmente en invierno, lo que además altera la percepción de la sensación térmica que hay. O sea, puede haber un poco más de grados, pero con el tema de la neblina esto, digamos, evidentemente se altera. Aquí estamos ya también en el estudio de sombra, de asoleamiento, y con el tema del trabajo en el programa Revit. La ubicación exacta es 3255, 3255 sur y 7130 oeste. Hice 3 estudios, el primero el 20 de enero, a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 18:30. El segundo en invierno, el 20 de julio, a las 8:45, a las 12 y a las 7:15. En ambos extremos, obviamente, tomo una hora un poco más tardía en el inicio y una hora un poco más temprano en la tarde, porque evidentemente en invierno el asoleamiento, el día es más corto, por lo tanto, digamos, la verdad que pasé un estudio sombra antes, a las 7 de la mañana en invierno es difícil, porque prácticamente todavía no salió el sol, y a las 6 o 7 de la tarde ya el sol se ha puesto, digamos, ya no hay luz solar. Por lo tanto, obviamente, el tema de estudio sombra no vale. Y en primavera, el 20 de septiembre, a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 17:30. Ahí está, digamos, los 3 estudios de sombra y las 3 estaciones y los 3 horarios exigidos en el trabajo. Luego pasamos a describir lo que es la elección del
del Central Litoral. Lo elegí además porque yo vivo aquí muy cercanamente, entonces de alguna manera también tengo la percepción, o sea, tengo la vivencia del clima. Durante muchos años he vivido acá, entonces efectivamente, y además he podido cerciorarme que efectivamente la norma, la 1079, es bastante acertada en la descripción de lo que es el clima en este sector. ¿Ah? Así que realmente es una especie como de corroboración de lo que está en la norma versus lo que es mi experiencia personal práctica del día a día aquí con el clima bueno, el central litoral, como dice la norma, está desde el límite norte de la Ligua hasta el límite norte de la comuna de Conquecura. Como decía, presenta la característica de penetración en los valles de los ríos, el, el tema del clima y de las vaguadas costeras y las neblinas matutinas. También hay una característica en verano que son nubosidad hasta tipo mediodía, digamos, y luego despeja normalmente. Lo otro que es importante y que es muy muy importante efectivamente climáticamente es que en primavera y a comienzos de verano los vientos fríos que vienen de componente sur-oeste son también factor importante de alteración de la temperatura y eso se mantiene permanentemente prácticamente toda la primavera y gran parte de la primera parte del verano, lo cual efectivamente también es importante tenerlo en cuenta porque estos vientos fríos, digamos que son además normalmente bastante, tienen una velocidad bastante alta, alteran también todo lo que es el tema de la percepción y de la sensación térmica. Después, bueno, ahí está la identificación, la tabla de identificación de transmitancia, digamos, de las exigencias para esta zona, que es la central litoral, la que está enmarcada con rojo. Y bueno, entramos a la estrategia de diseño pasivo, analizando las características climáticas y microclimáticas de emplazamiento del proyecto. Y ahí hay, como decía y lo había anunciado antes, temas que son importantes. Por un tema además ¿cómo se llama?, probablemente de calentamiento global que tiene que ver con eso. Hay aquí en los últimos años aumentado el tema de radiación solar. Por lo tanto, la fachada norte, que si bien es cierto, es sumamente favorable para poder tener un asoleamiento adecuado, requiere también en verano tener ciertos resguardos de sistemas de brise-soleil o cortavistas que sean regulables para poder en el fondo permitir en la radiación cuando haya menos y regularla para no tener un exceso. Yo elegí además los dos recintos, elegí los recintos que son más críticos en un CEFAM, que es el BOC de curación y tratamiento por una parte y el BOC de urgencia y reanimación por el otro, que son como los recintos que están más exigidos en términos de estándar, porque ahí se practica evidentemente cirugía y curaciones y hay un tema con los usuarios que son usuarios que están, ¿no es cierto?, bastante en una indefensión que requiere que el edificio tenga un control higrométrico adecuado. La humedad, como decía, también es un factor importante y ahí, ¿no es cierto?, hay que ver ciertos temas probablemente incluso de ventilación mecánica o de elementos de calefacción mecánica en estos recintos, digamos, porque efectivamente en invierno especialmente la sensación térmica es una cosa que la humedad altera de manera importante y además tiene también un tema de efecto en los edificios y en los instrumentos porque hay un factor de salinidad de esta humedad que es sumamente corrosivo a lo largo del tiempo. Puede afectar, de hecho, los edificios y puede afectar, evidentemente, los instrumentos, los equipamientos que se usan en un CEFAM si no hay un control de ella adecuado. Los vientos también, como decía, del sur-oeste que son importantes, entonces en la parte, digamos, de sur-oriente, ahí propongo, digamos, una barrera
vegetal, que además sea, ¿no es cierto?, con vegetación autóctona, de modo que se elijan las plantas, digamos, que requieran además de menos mantención en términos de suministro de agua. Es súper interesante y es muy bonito además porque aquí hay 2 o 3 especies que son como bien potentes en ese sentido, que son las lavandas, que es una flor muy bonita, que es una flor casi silvestre, y las colas de zorro, que son también muy bonitas y que son además muy útiles como barrera para el viento. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se muestra, bueno, los cortavistas regulables que mencionaba, ahí están los recintos escogidos en la ubicación dentro del edificio, que deben tener, ¿no es cierto?, estos cortavistas regulables tanto al oriente como al norte, digamos, para poder manejar adecuadamente lo que es la radiación solar. Después tenemos los parámetros de control higrométrico en el proyecto, de acuerdo a TDR, y bueno, ambos recintos, el de atención de urgencia y el de procedimientos, tienen requerimientos similares en términos de que son recintos muy, muy exigidos en el control higrométrico, por lo tanto deben tener, digamos, ciertas características bastante especiales, diferentes al estándar de recintos normales de otro tipo de establecimiento. Porque aquí se atiende, ¿no es cierto?, gente que está con morbilidad elevada y por lo tanto tiene que tener una protección mucho más cuidadosa respecto de los usuarios, ¿ya? Lo otro importante también, que en este tipo de recintos, especialmente en lo que es urgencia, el personal y los usuarios terminan, ¿no es cierto?, trabajando, el personal especialmente termina normalmente con turnos de 24 horas, lo cual exige también, por la permanencia intensa de ellos, un control importante en términos higrométricos. Después pasamos a lo que es la calidad del aire, que también aquí hay otra cuestión que es súper importante en este tipo de recintos de uso extremo, lo llamo yo, porque efectivamente aquí, ¿no es cierto?, hay intervenciones, hay cirugías menores, incluso pueden llegar a cirugías mayores en algún momento de urgencia, y eso requiere, ¿no es cierto?, tener sistemas de renovación de aire importante. Obviamente aquí hay un tema de ventilación cruzada que sería deseable, pero lamentablemente el diseño del proyecto original no permite eso, por lo tanto lo más probable es que aquí en algún momento, independiente de lo que es la ventilación a través de las ventanas, se debe implantar un sistema de aire acondicionado mecánico, que puede ser un equipo split, que es muy sencillo, pero que con eso basta, porque además no son recintos grandes, son recintos ambos de 24 metros cuadrados cada uno. Hay que ver el tema de la apertura de ventanas y el tema de la abertura de ventanas, obviamente, para poder regular también en forma natural y con sistema pasivo el tema de la ventilación. Después pasamos al control lumínico visual, en lo cual también estos recintos son sumamente de alta exigencia. Elegí precisamente estos recintos para ver, digamos, de alguna manera lo que significaba un recinto que tuviera que tener exigencias extremas. Bueno, aquí la iluminancia mínima son establecida por la norma, digamos, son 500 lux, el TDR establece eso, y cuando hay, ¿no es cierto?, una luz de reconocimiento, o sea, cuando están examinando a un paciente, por ejemplo, tiene que tener, digamos, por lo menos 1000 lux de iluminancia, la manera de poder trabajar. Y el estándar que he exigido aquí tiene que tener excelencia, digamos, tiene que estar dentro de ese rango en la tabla en temas de color, por ejemplo, ¿ya? Luego, el recinto de cirugía menor, que también tiene exigencias similares, pero aquí hay una cuestión muy especial, porque como esto es prácticamente un pequeño quirófano, el quirófano, digamos, tiene una situación relevante en que deben ser tratados con las condiciones más altas de iluminación en estos casos, puesto que en un momento determinado sobre la mesa de operaciones
se puede tener un nivel de exigencia de hasta 100.000 lux, de acuerdo a la descripción de la norma, que se consiguen obviamente en base a ciertas lámparas específicas. Se establece también para estos recintos un mínimo de 1.000 lux alrededor de la mesa y 1.000 lux para el resto de la sala. El confort acústico, bueno, aquí, si bien es un lugar tranquilo, Concón es una ciudad que no tiene grandes sistemas agresivos de sonido, y en el sector que se emplaza el proyecto es más o menos igual, pero también aquí debiera, ¿no es cierto?, por las características del recinto, del CEFAM y de los recintos ahí analizados, no solamente cumplir el estándar obligatorio de aislación acústica, sino que además al menos cumplir dos elementos más de los requerimientos, digamos, el 412 y el 422, para que al menos tenga un estándar que tiene que tener, digamos, más alto que cualquier recinto normal que se use. Bueno, aquí viene el cálculo del valor U, digamos, tomando la indicación que se hace en el encargo de muros de 20 centímetros de hormigón y losa de 15. Ahí se propone, ¿no es cierto?, lo que son aislación, y se hace, digamos, enseguida el cálculo de aislación, verificándose que en ambos casos con la aislación propuesta más el muro de hormigón se está cumpliendo con la exigencia de norma de la tabla en ambos casos. Luego, ¿no es cierto?, ya llegamos a los criterios de ahorro de energía de agua. Tenemos las medidas directas de ahorro de energía, que serían sistemas automatizados de control de luces luminarias con sensores de lux, fotosensores, digamos, en los recintos para poder regular, encender y apagar y no tener desperdicio de energía en ese sentido. En estos recintos, como funcionan además con sistemas de turno, eso es sumamente importante. Un recinto que tiene funcionamiento 24 horas, digamos, tiene que tener especialmente cuidado en el manejo de lo que es ahorro de energía y también ahorro de agua. Bueno, ahí están los sistemas automatizados, los sensores de movimiento, y especialmente también el tema de la revisión de la impermeabilidad de los sistemas de cerramiento, ventanas, puertas, vanos, etc. Y ahí, bueno, están las medidas que se pueden adoptar como para la generación de energías pasivas, como paneles termosolares, eléctrica en parte por medio de molinos eólicos, que en este momento los molinos eólicos domésticos son bastante accesibles, y deseable sería también, aunque un poco más caro, el tema de los paneles de solares de fotovoltaico para generar al menos una parte de lo que es el consumo de energía normal del recinto. Bueno, y ahí está el tema de las medidas directas de ahorro y reciclaje de agua, que son, hay que tener cuidado con los artefactos, ¿no es cierto?, los WC, las duchas, los sistemas de grifo contemporizadores, etcétera, etcétera. Los reciclajes de aguas grises también es muy importante, porque en esta zona también, a pesar de todo, hay bastante, estamos como bastante escasos de agua, además por el tema del impacto de la sequía de los últimos años, y por lo tanto es deseable que tengamos, ¿no es cierto?, un reciclaje del agua grises, al menos para poder tener riego y también la senojardinería, que es lo que yo mencionaba anteriormente, de tener material vegetal con plantas autóctonas de bajo consumo de agua, especialmente en esta zona. Después seguimos, ¿no es cierto?, ya con el control visual pasivo, que es la certificación CES, y ahí, ¿no es cierto?, la propuesta es eliminar un estacionamiento que hay en el sector al frente de la calle, digamos, y hacer, ¿no es cierto?, un diseño de una barrera verde que esté a 7,5 metros mínimo, como establece la norma de las ventanas de los recintos, de manera que se cumpla, digamos, y esa zona de vegetación, de paisajismo, también, ¿no es cierto?, por supuesto, propuesto, digamos, con especies autóctonas del sector, que además, la verdad, dan unos resultados de jardinería bien especiales, muy austeros, pero muy bonitos a la vez. Y en ambos recintos, ¿no es cierto?, en el MOC de procedimiento y el MOC de urgencia. Y después, bueno, las conclusiones, que son, ¿no es cierto?, que el edificio arroja una construcción de una buena calidad, al menos en lo que se ve en el proyecto entregado,
que tiene, por ser hormigón armado, una buena inercia térmica, pero hay que tener cuidado porque efectivamente en general en estos edificios los proyectos de hecho público no tienen muy en cuenta, salvo cumplir las exigencias de la ordenanza general, que son exigencias bastante bajas, la verdad, para lo que significa un buen estándar, y por eso, ¿no es cierto?, entonces hay que hacer efectivamente, idealmente, en este ejercicio, las intervenciones que se hacen para mejorar el tema de lo que es el confort del edificio en muchos aspectos. Eso, muchas gracias y buenas noches.